Jesús, María y José. Para siempre en nuestros corazones. Bienvenidos de nuevo a su programa Familia Formadora de Personas. Estamos aquí compartiendo de nuevo con ustedes con una gran energía, con una gran alegría. Como dice nuestro párroco y como dice el Papa Francisco, los cristianos tenemos que ser alegres. Tenemos que ser alegres. Gran mensaje que nos dejó en la Jornada Mundial de la Juventud. Y esa alegría es la que tenemos que compartir y tenemos que expresarlo. O sea, tenemos que sentir que la demás gente sienta por qué los cristianos católicos somos alegres, por qué somos contentos. Y en esa alegría es que nosotros podemos dar testimonio. Eso es. Y el fin y lo que tenemos que hacer nosotros, servir y dar testimonio de lo que nosotros hemos tratado de encontrar y estamos en la búsqueda día a día. Vamos a hacer primero lo primero y vamos a poner este programa en manos de nuestro Señor para que sea Él el que lo tome. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que Él se derrame en todos los que están escuchándonos a través de cualquier medio, ya sea a través de la radio, a través del internet, a través de cualquier medio digital que ustedes estén compartiendo en su lugar de trabajo, en su lugar en su hogar, en su lugar de estudio, en el lugar donde estén compartiendo por ustedes y como les digo, en la lejanía probablemente. A través de los medios digitales que nos damos cuenta de que como en la lejanía también comparten con nosotros en esta su radio. Así que primero lo primero, les invito a que pongamos esto en manos de nuestro Señor, este programa en manos de nuestro Señor y que el Espíritu Santo pues se derrame con todos nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea Señor. Hoy invocamos a tu Espíritu Santo. Decimos, ven Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad y seguir todos un mismo espíritu y gozar para siempre de tus divinos consuelos, por siempre y por Jesucristo. Pedimos tu Espíritu Santo, mi Señor, para que te derrames en este programa y derrames en todas las personas que a través de cualquier medio nos están escuchando, para que esa bendición y para que tu Espíritu los cubra con su sabiduría, con tu amor, con tu entrega, con tu misericordia, para que este programa que hoy vamos a compartir llegue a donde tú tienes destinado que llegue y que ese Espíritu Santo se derrame con el poder y la gloria que siempre lo hace. Y que le permitamos a aquellas personas que de alguna u otra forma este mensaje está dirigido por obra y gracia de nuestro Señor, puedan hacerlo vida y puedan entenderlo, puedan bajarlo del cerebro y ponerlo en el corazón como un mensaje de amor que el Señor ha preparado para todos ustedes. Bendito y alabado seas, mi Señor, por siempre. Y a ti, Mamita María, la que siempre está pendiente de todas nuestras necesidades, la que siempre está interviniendo, la que siempre está intercediendo ante nuestras necesidades y que lo lleva a poner a los pies de nuestro Señor. A ti te pedimos siempre que nos protejas con esas tus peticiones hacia el Señor, nos protejas con ese tu manto sagrado y ponemos todas esas nuestras dificultades para que le lleves a los pies de tu Hijo. Y a ti, Papito San José, el que siempre estuvo protegiendo, el que siempre estuvo cuidando a la familia, también te encargamos este programa para que lo cuides y lo protejas, así como protegiste a tu Hijo, y pongas a los pies de tu Hijo como tú le serviste este programa. Bendito y alabado seas, mi Señor, bendita y venerada seas, Mamita María, bendito y venerada seas, San José. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a tratar un tema que está muy, digamos, como de moda. Un tema de que las circunstancias mismas de la vida han llevado a mucha gente a ponerse en duda y a preguntarse qué es lo que está pasando en su vida. El tema que hoy vamos a tratar, y como bien lo dijo Humberto, lo vamos a manejar entre signos de interrogación y nos vamos a preguntar que si en realidad es el divorcio una solución. ¿Será el divorcio una solución a nuestros problemas? Y esa es la pregunta que vamos a tratar de responder. ¿Desde dónde la vamos a responder? Bueno, definitivamente desde la palabra de Dios, a ver qué nos dice. Nos vamos a empezar a escudriñar y vamos a tratar de entender y comprender lo que estamos haciendo.
Miren, lo que pasa es que el divorcio como tal es una decisión muy grande como para tomarse a la ligera o para tomarla de una forma emotiva. Así que hay que tomarse un tiempo, hay que tomarse un tiempo para pensarlo, hay que ver qué es lo que está pasando y ver qué orientación vamos a tener con todo esto. En el programa pasado hablamos un poco acerca del matrimonio como tal y hablamos del matrimonio que era una vocación, o sea, el matrimonio como tal es una vocación. Y entendimos en ese programa el por qué era una vocación, porque era un designio que fue dado por Dios. Y dentro del programa de la semana pasada vimos un poco de que dos personas completamente diferentes, que en ningún momento se habían visto, de repente se encuentran y al encontrarse se enamoran, cómo es el proceso de enamoramiento, cómo son todas esas etapas que se tienen que llegar para consolidar ese amor. Y entendimos una parte que era bien importante, que se llega de un amor de sentimiento a un amor de compromiso. Y en la medida que se transcurre en ese tiempo para llegar a un amor de compromiso, uno va solidificando su relación. Pero bueno, fíjense que esta parte, digamos, incluye un elemento bien importante, un elemento que descubrimos, y ese elemento es tener a Dios en nuestro corazón, tener a Dios como centro de nuestro matrimonio, tener a Dios dentro de esa parte. Y eso implica a las dos personas que estén conscientes de eso y poner a Dios como centro de ese matrimonio que han decidido formar y que han puesto en algunos casos a Dios como testigo. O sea, partiendo de esa realidad y partiendo de todo eso, ya encontramos como que la fórmula para que las cosas caminen bien. Pero si las cosas no caminan bien, ahí es donde se empieza a ver entre otro aspecto. Y es lo que vamos a tratar de dilucidar bien hoy, esto. Miren, casi todos los días uno se entera de matrimonios que están sufriendo una crisis. A menudo estos matrimonios, estas personas, esta pareja se sienten desesperados, se sienten agotados, se sienten solos. Y créanme lo que es un escenario bastante frustrante, bastante desgarrador, cuando aquellos sueños de que nos decían de que vamos a ser felices para siempre, en algún momento por cualquier error son esos sentimientos, esa esperanza es como aplastada. Y en medio de todo ese dolor y toda esa confusión, a veces es bien difícil pensar con claridad y a veces es bien difícil dar unos pasos y a veces es bien difícil tomar una decisión. Entonces aquí es donde queremos hacer un punto, como un alto en el camino, para tratar de orientarnos un poco en lo que de alguna u otra forma se están pensando. Fíjense que las personas que de alguna u otra forma eligen divorciarse, eligen separarse, a veces han pasado años de frustraciones, han pasado años de agotamiento en esa relación que tienen. O sea, hay múltiples factores. Hay múltiples factores, pero el problema es que nosotros a veces tomamos las peores decisiones cuando estamos cansados, cuando estamos frustrados, cuando estamos exhaustos. Entonces, así como hablamos la vez pasada que el amor pasa del amor de sentimiento a un amor de compromiso, lo mismo es para tomar una decisión. Unas decisiones no se toman únicamente en la parte emotiva que estamos viviendo en un momento determinado, sino que también tenemos que analizarlo y tenemos que pensar y ver qué pasos damos. A partir de aquí es donde nosotros vamos a comenzar a clarificar y ver qué es lo que tenemos que hacer. Hemos sido constantes y recurrentes en este programa porque hemos hablado mucho de lo que el mundo nos vende. Y el mundo nos está vendiendo hoy en día que todas las cosas son rápidas, todas las cosas se desechan prácticamente. O sea, ahorita estamos en el mundo de que si compro algo y no me sirve, pues reclamo para que me den otra cosa nueva o reclamo para que me lo cambien. Pero se han dado cuenta de que las cosas últimamente ya casi no las mandamos a reparar, pues. Sino que lo que hacemos es que en lugar de reparar algo, lo que hacemos es que cambiarlo. Vaya, les voy a poner un ejemplo bien claro. Yo recuerdo de que antes uno
tenía su televisor, y cuando se le arruinaba el televisor, lo primero que hacía era ir a ver dónde se lo reparaban, le cambiaban las cosas y seguía funcionando el mismo televisor. Hoy yo he oído muchos casos donde se compra un televisor y quizás al cabo de 2 años, aunque siga funcionando, aunque se siga viendo la misma imagen, pero la publicidad nos mete que hay que cambiarlo. Y si por algún motivo se me arruina o no me enciende, es poca la gente que piensa en reparar algo. Y si se han fijado, hay muchos lugares donde cuesta conseguir a alguien que me repare un aparato de televisión, un aparato de música y todo eso. Son bien pocos, o sea, poco a poco se va perdiendo esa parte, como en el caso de los zapatos. Yo me acuerdo que los zapatos antes, cuando se le iban desgastando a uno, lo que hacía es que le iba a cambiar la suela y seguía con los mismos zapatos. Hoy no, hoy lo que hace uno es que se le va acabando los zapatos, pues va a ver cómo compran uno nuevo o trata de ver cómo consigue uno. Pero lo que les quiero decir a todo esto es que el concepto de reparar algo como que va poco a poco quedando de lado. Lastimosamente este mismo concepto se nos está arraigando tanto en nuestra vida que lo estamos ya manejando de la misma forma. Nos está arraigando casi en el mismo concepto. Cuando no me funciona algo, cuando algo no me parece, cuando no llena mis expectativas, simple y sencillamente lo desecho. Entonces aquí es donde ya el matrimonio está sufriendo también esa crisis, porque ante las dificultades que se le presentan ya la gente no piensa luchar. Ya la gente prácticamente deja de lado eso y lo que prefiere es alejarse de cualquier problema para tratar de vivir su vida en paz. Y lastimosamente este es un concepto bastante egoísta. Un concepto bastante egoísta, y no hablo de una sola vía, sino que hablo en 2 vías. Yo sé que hay alguien que ha hecho mucho daño y puede haber alguien que lo ha sufrido demasiado. Pero a veces hay que encontrar en los 2 puntos para ver de qué forma se van a corregir estos problemas que han habido. Pero veamos primero lo que nos dice la palabra de Dios para que veamos cómo nos podemos aclarar un poco el concepto. Vamos a hacer una lectura, pero la vamos a ir haciendo por partes, la vamos a ir haciendo por etapas para ir descubriendo lo que nos dice la palabra de Dios acerca de este tema. Este tema que a veces es bien difícil tratar, pero vamos a ver cómo nos aclara un poco. Miren, vamos a tomar una lectura. Y es la primera carta a los Corintios en el capítulo 7, versículos del 10 al 17. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículos del 10 al 17. Y lo vamos a ir desmenuzando por parte. Vamos a leer primero del 10 al 11, luego vamos a leer del 12 al 14 y finalmente del 15 al 17 para ir asimilando la lectura, porque es un poquito larga, pero sí nos va a dar bastante claridad para tomárnoslos como base al tema que hoy estamos tratando. Entonces, en la primera carta de los Corintios, del capítulo del 10 al 11, la palabra del Dios nos dice lo siguiente. En cuanto a los casados, les doy esta orden, que no es mía, sino del Señor, que la mujer no se separe de su marido. Y si se ha separado de él, que no se vuelva a casar o que haga las paces con su marido, y que tampoco el marido despida a su mujer. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta primera parte, ¿quién escribe la carta? La escribe San Pablo. Le escribe San Pablo y fíjense cómo empieza. Dice, el Señor les manda una orden y dice que la mujer no se separe de su marido. Pero al final hay una parte bien interesante. Dice que tampoco el marido despida a su mujer. O sea que es una parte recíproca, es una parte complementaria del uno al otro. El objetivo y lo que quiere el Señor es que nosotros como pareja, que nosotros que hemos tratado de comenzar una vida, que Él nos ha puesto en el camino para que nos encontremos, luchemos sobre todo para mantenernos unidos. Ese es como el primer panorama de lo que estamos viendo. Ese es el primer panorama de lo que estamos haciendo. Y como dice San Pablo, no es San Pablo el que lo dice, sino que el Señor mismo es el que lo pone. El que lo pone ahí en esa parte que está ahí. Acuérdense que lo que estamos viendo aquí es la parte y lo que quiere el Señor como tal. El Señor lo que quiere es que si ha juntado 2 personas con conceptos bien variados,
con enseñanzas bien diferentes en su vida de familia, cada quien de una forma individual, y ya le ha llegado a juntarlos, el objetivo es que permanezcan unidos, que permanezcan entre sí, y San Pablo nos lo afirma con esta lectura. Pero sigamos leyendo la palabra del Señor y veamos lo que nos dice en los capítulos 12 y 14. La palabra del Señor nos dice: a los demás les digo como cosa mía y no del Señor. Si algún hermano tiene una esposa que no es creyente, pero acepta vivir con él, no la despida. Del mismo modo, si una mujer que tiene un esposo que no es creyente, pero acepta vivir con ella, que no se divorcie. Pues el esposo no creyente es santificado mediante su esposa, y la esposa no creyente es santificada mediante su marido cristiano. De no ser así, también sus hijos estarían lejos de Dios, mientras que en realidad ya han sido consagrados. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren qué interesante esta segunda parte de la lectura. Aquí está San Pablo introduciendo un elemento adicional. Ya no está hablando San Pablo y está poniendo como una condición aparte. Fíjense, primero habla el Señor de que cuando hay dos personas creyentes que se unen, la idea del Señor es que permanezcan unidos. Pero San Pablo dice, y lo hace bien claro, San Pablo es el que está dando los criterios, porque al principio dice: le voy a decir esto como cosa mía, pero no del Señor, y es un consejo el que les está dando. Dice San Pablo, cuando en una relación hay una persona que es creyente, ¿qué quiere decir de creyente? Que cree en el Señor, que tiene fe, que tiene esperanza, que está tomada de la mano del Señor. Cuando hay una persona en la relación que es creyente, esa persona, a través de su fe, salva a su esposa, salva a su esposo, esa persona que es creyente. Y dice que esta persona, que aunque él no tenga la fe, por lo que el otro cree, esta persona se tiene que salvar. Miren qué interesante está esta parte. Miren qué fuerte es esta parte. Esta parte nos está diciendo, bueno, si tú eres creyente, si tú crees en mí, tú crees en el matrimonio porque me tienes confianza en mí, porque crees en el Señor. Entonces, esta persona que cree en el Señor, a través de su fe, a través de su esperanza, a través de su vivencia, va a ocasionar que la otra persona que está a la par de ella, aunque no crea en el Señor, lo va a santificar. Lo va a hacer que él también se vuelva hacia el Señor. Y entonces, por eso es que ahí en esta parte afirma de que la esposa o el esposo creyente santifica al que no cree. Y aquí introduce una parte bien interesante San Pablo, porque San Pablo nos dice al final que si no es así, que si no se santifica uno al otro, lo que sucede es que también nuestros hijos estarían lejos de Dios. Fíjense qué interesante, porque aquí ya habla de nuestra relación, pero introduce un tercer elemento, que son nuestros hijos. Entonces, ¿por qué estamos haciendo este paralelo? Porque al final de cuentas ya vamos a ver a qué nos lleva cuando nosotros estamos pensando en el divorcio. Pero fíjense bien el panorama. Lo primero, la voluntad de Dios es que permanezcamos juntos. Luego nos dice, ok, pero también puede haber una relación donde tú eres creyente de la fe del Señor, pero alguna otra persona no. Y sin embargo, esa tu fe va a ayudar a salvar el otro. Les voy a poner un paralelo de eso. Se recuerdan en las lecturas, por ejemplo, cuando está el Señor en la casa de Pedro y llevan un enfermo, que lo llevan 4 personas y lo bajan que lo llevan en una camilla y lo bajan. Allí la fe de los 4 es la que salva a la persona que va en la camilla. Algo similar está ocurriendo aquí en el matrimonio. Algo similar está ocurriendo en esta parte. Nos vamos a ir ahorita a una pequeña pausa y luego vamos a continuar leyendo la primera carta de los Corintios para irnos aclarando un poco más el concepto de lo que es el matrimonio como tal, y por qué nos va a responder por qué el divorcio es o no una solución. Ya regresamos.